instante. Ok. Gracias. Vale. Ahora sí, Stella Maris. Yo tenía me dio la impresión que como es el comienzo del máster, todos estábamos como desubicados. En primero, cómo se manejan las herramientas de la plataforma y por otro lado, en cómo funciona cada uno de los cronogramas de trabajo de las diferentes asignaturas. De entrada nos dijeron, inscríbanse en 4 asignaturas y de pronto fue como ir descubriendo nuevos horizontes. Hubo gente que no vio las actividades sino hasta ayer. Sí. Con Nuria nos pudimos hablar ayer y fue como, ¡ah! Hay que hacer 1000 cosas. Bueno, podemos ir modulando las actividades. Las actividades, tal como las he concebido, creo, lo creo firmemente, van a permitir empezar a descubrir. Porque yo creo que la principal dificultad para crear materiales reside en entender antes muchísimas cosas acerca de los materiales. Cosas como para qué se supone que ha sido una actividad, qué se tiene en cuenta a la hora de crearla. Una actividad es un plan de trabajo. Y es un plan de trabajo que refleja una posición metodológica. Con frecuencia, cuando vemos las actividades editadas, juzgamos, y esto pasa siempre, y yo hablo desde mi experiencia, recupero mi experiencia como profesor novato hace algunos años, quizá demasiados, tengo ya canas. Aparentemente todos los materiales son iguales. Y creo que merece la pena pasar por todas las etapas para empezar a afinar la mirada. Al principio todo parece igual, pero a tus auriculares. si por ahí, Alejandra, se oye el micrófono tienes abierto, yo no sé si se oye conversación. Entonces, dicho todo eso, es descubrir los materiales es un proceso. Todo el mundo está hablando y se está hablando, pero casi como que A no se veces escucha. acá dice que está en Stum arriba. Sí, podríamos, Alejandra, ¿me oyes? El mezclador. Creo que no oye, todavía no llega el sonido. Todo arriba. Está arriba. Vale, yo entre tanto la voy a activar el silencio para ella, pero me preocupa que ahora no nos esté oyendo. En resumen, al principio todos los materiales parecen iguales, pero poco a poco vamos viendo en qué se van a diferenciar, qué hay detrás de ellos. Y al principio es un poco shock, pero yo creo que merece la pena invertir un poco de tiempo e ir viendo poco a poco las diferencias. Conceptualmente es fácil de explicar las diferencias, pero lo que va a ser más interesante es cómo poco a poco cada una de ustedes va a ir desarrollando el criterio y la sensibilidad. Y eso precisa pues trabajar, leer y en 2 semanas o 3 semanas las cosas estarán muy claras. ¿Sí? Así que al principio puede ser un poco, se pueden mezclar desde que hay 4 asignaturas, hay que trabajar con la plataforma de la universidad, luego cada asignatura tiene su propio recorrido y sus propias exigencias, etcétera, pero vamos a tomarlo con calma, ¿sí? Vamos a llegar todos a buen puerto, estoy convencido. Alejandra, ahora ya la he silenciado. ¿Ahora nos escuchas? Sí, hace un momento no nos escuchabas. En el momento en que quieras hablar, tienes que darle al botón, tienes un icono de micrófono, lo silencié porque durante un momento no nos escuchabas, pero se oía conversación ahí en tu extremo, que te estaban dando asistencia técnica. Bueno, dicho todo eso, me disculpo por no haber enviado el enlace antes. Yo mismo estoy también en una época estresante. Hace 2 semanas
menos. Hace una semana dejé Europa y estoy en tránsito en Canadá durante 2 semanas y en este momento ni siquiera estoy en un lugar fijo, así que es posible que alguien entre e interrumpe, etcétera. La siguiente clase será en un lugar más cómodo para mí, pero eso será la siguiente clase. Sobre la materia y la idea de hoy es ir poco a poco, ¿sí? Y empezar un poco a repasar algunos elementos que estaban en las lecturas y que nos conviene, digamos, dejar bien establecidos para continuar juntos. Pero aprovechemos antes de empezar para si hay preguntas, dudas, etcétera, ir despejándolas. ¿Las hay? Qué bien. No me lo creo, pero vamos a fingir que sí me lo creo y empezamos. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla con el documento de presentación y voy a dejar de verme y de verlas. Así que me quedo a ciegas. Así que de vez en cuando, si quieren encender el micrófono y decir, ajá, bien, o interrumpir con una pregunta, voy a sentir que hay alguien al otro lado. Porque en cuanto me empiece a compartir, dejo de ver caras. ¿Sí? Y ese es un aspecto de la conversación muy importante. En teoría de la conversación, el papel en los diálogos, en hablar, está la función fática del escuchar. Cuando uno escucha, tiene que hacer una escucha activa y la función fática, no sé si sabemos, ese tipo de ruiditos o incluso a veces de lengua vacía que utilizamos como, bien, mal, no es que estemos valorando, sino que estamos dando un feedback, ¿sí? Cuando alguien habla, esto lo hacemos todos en nuestra lengua materna, pero hay que mirarlo desde una perspectiva de aprendizaje de lenguas. Ir dando feedback con cosas es función fática. Estela Maris. Una pregunta, Sergio. En la metodología de tu asignatura, el módulo está dividido como en módulos. Sí. Y la idea es que ahora comenzamos el segundo módulo. Es decir, que se activa como algo ahí dentro del módulo con la misma... Voy a publicar a lo largo de esta semana voy a publicar la actividad y las lecturas para el módulo 2. ¿Sí? Ahora está lo que hay está invisible. Hasta que yo decida que esté visible, pero tengo que incorporar algo más. ¿Sí? Pero sí que me convenía aclarar un poco el tema de los módulos. Entonces, en cuanto a los módulos, el módulo primero es el módulo de un poco más de teoría. ¿Sí? El módulo segundo vamos a seguir un poco con la teoría. Módulo 1 y 2 van a responden a la idea de análisis de materiales. Y el módulo 3 y 4 responden a la idea de creación de materiales. En el módulo 1, en cuanto a análisis de materiales, vamos a ver, ya hemos visto, metodología de enseñanza y cómo se relaciona y qué aspecto y qué características tienen las actividades dentro de cada metodología. Eso será fundamental para que cuando abran un libro identifiquen qué se supone, qué teoría de aprendizaje hay detrás. ¿Sí? Y eso es un criterio de selección muy importante. Porque incluso aunque vayan a seleccionar materiales y un poco de aquí y un poco de allá, se van a dar cuenta de que enseguida se pueden producir problemas de ajuste. Porque si combinan materiales que responden a principios distintos, van a obtener resultados distintos. ¿Sí? Ese es solo uno de los problemas de seleccionar materiales, vamos a decir, dispersos. Solo uno. El otro y mayor problema lo vamos a abordar en la semana 2, en este módulo, pero que esto lo empaquetaremos en la conferencia del próximo día, que es la coherencia en una secuencia didáctica de aprendizaje. Hoy veremos un poquito la idea de input, output, pero veremos un poquito daré una pincelada sobre secuencia de aprendizaje, pero sobre todo será las lecturas para esta semana tendrán que ver con la secuencia. Entonces, una actividad didáctica puede ser una actividad didáctica
aislada, pero en general y casi siempre cuando uno planea aprendizaje tiene que pensar en el inicio, en el desarrollo y en el final. Entonces, va uno a tener que planificar una secuencia de lo fácil a lo difícil, en la que se maneje durante toda la secuencia una serie de contenidos, de objetivos que se vayan a ir repitiendo, porque no se aprende de una vez. Si decimos, oye, vamos a explicar el presente subjuntivo y lo vamos a hacer en una sola clase, olvídense, no sirve para nada. ¿Sí? La cabeza, el cerebro, tal como procesa eso, lo olvida. Nada se puede aprender de una sola vez. Entonces, la idea va a ser planear en secuencias donde a lo largo de la secuencia haya unos objetivos claros y determinados, pero con actividades distintas que sirvan para empezar, para seguir descubriendo, para familiarizarse y luego para producir con más libertad. Y entonces, la idea de secuencia es como un molde muy poderoso que se ajusta a cómo aprende la mente humana. Y en cuanto tengan, si planean una idea de secuencia, les va a resultar mucho más fácil desde crear material o seleccionar material, porque van a saber no solamente si se ajusta a una metodología que han escogido utilizar, sino, además, en qué momento es adecuado utilizar qué tipo de actividades. Y las actividades se van a distinguir muy mucho también en relación a cómo encajan en una fase de la secuencia didáctica. Por tanto, módulo 1, módulo 2, hablamos de metodología, de secuencia, de criterios de análisis. Esta semana también les pasaré una lectura relacionada con criterios de análisis de actividades. Y una tareita que les va a impulsar a mirar actividades preguntándose una serie de características, ¿sí? Para afinar más la mirada. Y esto, que nadie sienta frustración. Aprender a mirar toma un tiempo, ¿sí? Simplemente yo lo que voy a tratar de dar es algunos elementos para ayudar cada vez que hagan observación qué cosas tener en cuenta para sacar mejores conclusiones acerca de para qué sirve una actividad, cómo funciona, cuál es su rentabilidad. Bien. En la semana 3 vamos a empezar con la creación. No vamos a empezar con la creación de cero, porque es muy difícil. Piensen que crear materiales es una profesión y el profesor de idiomas tiene que hacerlo todo. Es como, tiene que ser psicólogo de los estudiantes, tiene que ser administrativo de las clases, tiene que ser creador de materiales, tiene que ser una persona de entretenimiento. Son tantos roles, tantos roles al mismo tiempo. La profesión estupenda, maravillosa, nunca bien valorada, pero que es una profesión que da muchísimo gusto a quien es decir, yo creo que es una de las profesiones más bonitas que hay. Pero uno pensar que va a poder crear actividades de manera sencilla y que además hay actividades maravillosas, sobre todo al inicio, es pretender demasiado, ¿sí? Entonces, por eso, lo que vamos a hacer en el tercer módulo es, yo les voy a proponer una cosa que tiene que ver con la realidad. Generalmente, en sus clases van a poder crear el material, seleccionar el material, o a veces no van a poder hacer ninguna de las dos cosas. Les van a dar un material. Aquí tienes el libro del curso. Ahora a dar clase. Vamos a aprovechar esa circunstancia, que es muy frecuente, para hacer lo siguiente. Yo les ofreceré sobre un material que ya existe, que ya trae su secuencia y todo eso, la oportunidad de que ustedes tomen esa secuencia y haya algunos huecos en esa secuencia y que ustedes tengan que crear actividades para rellenar esos huecos. Eso es una cosa muy verosímil, que va a poder, que se relaciona con una cosa que vamos a hacer muy frecuentemente en nuestras clases. Tenemos que utilizar un material, pero podemos analizarlo y ver dónde podemos llenar los huecos, cosas que faltan, que creemos que faltan
que son interesantes para los estudiantes y que van a posibilitar el aprendizaje. Por tanto, en el módulo 2 vamos a hacer una creación de tipo, vamos a decir, controlada, con un contexto de material determinado. Y en el módulo 4 y último, ya les voy a pedir que hagan lo más difícil, que es que lo creen todo. Pero no les voy a pedir que creen una secuencia demasiado grande, sino una secuencia chiquita que tenga que ver con la selección de un documento, de la realidad, sea un texto escrito, sea un texto en vídeo, sea un texto, ¿sí? Y que ustedes no solamente tengan que hacer la selección del documento, sino que tengan que crear una pequeña secuencia de actividades para sacarle rendimiento a ese texto. Esa sería la secuencia de trabajo que más o menos les propongo. Módulo 1, módulo 2, más análisis, módulo 3, módulo 4, más creación. Y creación más controlada en el módulo 3 y más libre, con más reto hacia el final de la asignatura, que es cuando ya habrá más experiencia, habrá más capacidad de ver. Pero voy a ir publicando poco a poco los materiales de los módulos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ahora si quieren, si alguien tiene una pregunta y quiere levantar la mano, que no la levante, que hable, porque yo voy a dejar de ver. En 3, 2, 1. Bueno. Más o menos lo que he dicho, más o menos ya se corresponde. Los materiales con lo que voy a mostrar ahora. Debemos de un poco de teoría, artículos. Las conferencias van a servir también para la teoría. A veces podemos realizar alguna pequeña actividad práctica en la conferencia con los participantes en la conferencia. Haremos actividades de análisis, sobre todo. Ya lo hemos hecho comparando 3 unidades didácticas que tienen el mismo contenido, los mismos objetivos, pero tienen metodologías opuestas. Y se ha escogido así para facilitar justo la mirada, para ver 3 casos bien distintos sobre lo mismo. Hoy veremos un poquito más sobre los tipos de enfoques. A lo largo de esta semana y sobre todo en la conferencia 2 veremos la tipología de actividades, una tipología de actividades amplia que nos va a permitir ver que las actividades distintas son, las actividades didácticas son de muchos tipos posibles. Y hacia el final, creación. En actividades en secuencias ya predeterminadas, como hemos dicho, y en el módulo 4, actividades a partir de materiales reales. Podremos decir que, para aproximarnos un poco a la idea de los materiales didácticos, podríamos distinguir 2 grandes tipos. Aquellos materiales que están concebidos como actividades individuales, es decir, crear una actividad para mi clase de hoy y la administro. Y esas actividades, pues, son las más, entre comillas, más fáciles de crear, ¿sí? Y luego, también se pueden mirar los materiales didácticos y las actividades desde el punto de vista de pequeñas partes dentro de una secuencia. Esto es lo que iremos viendo esta semana. Y esto es mucho más interesante. Y aquí dentro vamos a entender mejor por qué hay diferentes tipologías de actividades. Y cómo es posible que diferentes tipologías se puedan combinar en una sola secuencia. Porque hay algunas tipologías de actividades que se centran más en que el estudiante entienda la lengua y otras, por ejemplo, en que las clásicas, en las que practique la lengua, ese practicar la lengua. Y otras que tienen que ver con la reflexión sobre la lengua. Y veremos las distintas categorías la semana que viene. En cualquier caso, si hay una manera de hablar de los materiales,
El material se compone de 3 elementos. Neusans dice que todo material didáctico tiene 3 elementos, toda actividad tiene 3 elementos. Y vamos a ver que depende de dónde se ponga vamos a decir, el mayor peso, van a resultar una tipología de actividades u otras. Toda actividad didáctica está compuesta por, 1, los textos aportados. ¿Qué son los textos aportados? Si vamos a realizar una lectura, bueno, si en parte la actividad presupone leer, pues el texto aportado es el documento que hay que leer, ¿sí? Si vamos a escuchar una canción, para hacer algo con ella, el texto aportado será esa canción, ¿sí? Si vamos a ver un vídeo o video, el texto aportado es el vídeo. Otra dimensión de las actividades son los textos generados. ¿Qué son textos generados? ¿Y qué es texto aquí en todo esto? Texto es lengua, la lengua en la realidad aparece en textos. Yo ahora mismo estoy produciendo un texto y cuando tenemos una conversación estamos produciendo un texto de tipo dialógico, ¿sí? Pero eso es un texto. Las actividades van a pedir que los estudiantes hagan algo con la lengua, que produzcan lengua. La dimensión de los textos generados. Y un tercer elemento que puede estar presente en toda actividad didáctica, puede ser la reflexión sobre los recursos lingüísticos focalizados. Reflexión no tiene por qué ser una reflexión sesuda. A veces, con que el estudiante tenga que prestar atención a la concordancia, pues, y hay una dimensión no solamente tiene que estar pendiente de entender un texto o decir algo, sino tiene que tener puesta su atención en el sistema, aunque sea en un pequeño fragmento del sistema, ¿sí? Son 3 elementos, 3 vectores que, con pesos distintos, van a darnos tipologías distintas de actividad, pero los 3 elementos se tienen que tener siempre en cuenta. Bien, vamos a ir por el primer punto que queríamos ver, que es la metodología. Como decía, como ahora no veo a nadie, si hay alguien que tenga una pregunta, quiere interrumpir, o si quiere simplemente darme feedback diciéndome "Ujú", o muy bien, o lo puede hacer y me ayudará a que la clase tenga ritmo. Porque como digo, ahora no puedo ver las caras. Bueno, antes de entrar tengo una pregunta para despertar. De todo lo que leyeron ya y de todo lo que escuchaban en las clases, ¿cuántas veces han escuchado la palabra input? ¿Una, 2, 3, ninguna? ¿No le han prestado atención nunca todavía a la palabra input? ¿Y a la palabra output? Lo que se escucha y lo que de alguna manera se produce. Lo que se escucha y lo que se produce. Pero ¿han encontrado, les ha sorprendido escuchar a otros profesores o leer en artículos la palabra input y la palabra output? ¿Les ha sorprendido? Si no, ¿se habían dado cuenta de que en esta disciplina se utiliza muchísimo esas 2 palabras, input y output? Sí, bueno, yo he estudiado educación infantil y primaria y me he especializado en enseñar inglés y es un Ujú. término que se utiliza mucho en cuanto a Muchísimo. la enseñanza de los idiomas. Es como lo que ha dicho Esther Amaris. Es exactamente lo que ha dicho Estela Maris, ese es el valor. Eh, bueno, pues una pequeña aclaración sobre el término, y es importante que lo aclare. Todo esto tiene que ver con una gran metáfora sobre la mente humana. Se utiliza una metáfora sobre la computación, sobre el mundo de los ordenadores, las computadoras, ¿sí? El diagrama que se ve aquí, el diagrama de von Neumann, no es más ni menos que es un esquema de cómo funcionan las computadoras. En las computadoras hay una, pues está la máquina, ¿no? Que tiene varios elementos en el interior, hay una unidad de memoria,
hay una unidad de control, hay una unidad aritmética y lógica que tiene reglas, ¿sí? Y lo que hacemos con las máquinas es les damos una entrada, les damos como una orden, ejecutamos una orden en el teclado o lo que sea, la máquina procesa y nos da un resultado de salida, ¿sí? Hay un input y hay un resultado, un output, una salida. Y esta metáfora se está utilizando en psicología cognitiva desde hace varios años. Y este es el esquema que estamos utilizando en adquisición de lenguas, donde en lugar de una computadora tenemos un cerebro o la mente, o el modelo de la mente humana en realidad, más que un cerebro, y se cree, yo creo que con muchísima razón, que el aprendizaje va a depender mucho de la calidad del input, de la calidad de lo que el estudiante lee, escucha, la lengua que tiene que percibir y de lo que el estudiante va a producir. Lo que va perdón, lo que va a escuchar y lo que va a producir son además elementos observables. Si podemos observables y que podemos controlar. Podemos controlar qué tipo de documentos llevamos a la clase y podemos proponer actividades para que los estudiantes hablen y escucharlos. Pero lo que nunca vamos a saber es lo que pasa dentro de la mente. No podemos ver lo que hay en la mente de los estudiantes. Pero lo que hacemos como input y como output va a estimular una serie de procesos mentales que van a generar la adquisición, el desarrollo del conocimiento, de la capacidad del estudiante, ¿sí? Y estas palabras input, output y a mí me gusta mucho para hablar de la mente y de los procesos, la palabra reflexión, las van a escuchar constantemente y tiene que ver con este elemento, ¿sí? Bien, ya hemos leído en el artículo de Neuroscience un poquito acerca de 3 métodos de enseñanza, que son el programa estructural, el negocio funcional y el enfoque por tareas. Hay más metodologías de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tenemos, pues aquí hay una lista con 9. Y vamos a ver un poquito rápidamente qué supone cada una de ellas. ¿Alguien conoce alguna otra metodología que no esté aquí listada? No. Debo interpretar el silencio como un no. De acuerdo. Bueno, el método de gramática-traducción, si ya es un método que se inventó que tiene que ver con una concepción de la lengua determinada, la concepción de la lengua como la lengua literaria, sobre todo la lengua literaria. La lengua literaria y el valor de la lengua como lengua escrita. En el método de gramática-traducción nos enseña o nos enseñaba mucho a hablar, se enseñaba a comprender los textos escritos formales, sobre todo la literatura. Este método, que nos puede parecer muy antiguo, todavía está vivo. Está vivo en muchas tradiciones de enseñanza. Por ejemplo, a mí, hace unos años, cuando iba a la universidad, me intentaron enseñar alemán, no he aprendido demasiado alemán, con un método como este. Y seguramente la enseñanza de alemán no siempre, afortunadamente, ha evolucionado un poco, ya no es tan de metodología de gramática y traducción. Pero en lenguas como el latín todavía se enseñan así. Pero, por ejemplo, pero no solamente, sino que lenguas difíciles o alejadas tipológicamente, aquí tenemos un ejemplo del coreano, pero con el chino pasa igual, se enseñan de este modo. ¿Alguien ha aprendido alguna lengua con la metodología de gramática-traducción? Sí.
A ver, Latín. latín. Sí, y aquí en Alemania se enseña el latín como método de traducción, es decir, los exámenes de latín tienes un texto en alemán, tradúcelo al latín. Y es palabra por palabra con la gramática que toca y con las declinaciones que tocan. Y en Colombia también el latín se enseña así, pero no, ya no se enseña tanto en las escuelas. Con el latín se puede entender porque el latín es una lengua muerta, es una lengua que no se utiliza en la comunicación cotidiana. Pero enseñar lenguas vivas con el método de gramática-traducción, pues va a hacer que nunca tengamos, que sea muy difícil aprender a hablarlas. Vamos a ser capaces de leerlas, de traducirlas, de entender sus estructuras, etcétera, etcétera, pero no vamos a ser capaces de hablarlas, porque son cosas distintas, ¿sí? Vamos a, en la y además, al final también, para hablar, cuando hablamos una lengua, no estamos traduciendo nuestro pensamiento en nuestra lengua original a la otra lengua, sino que es más difícil, más abstracto que eso. No traducimos exactamente. Y cuando queremos traducir literalmente lo que pensamos, nos metemos en callejones sin salida. Es muy difícil traducir vamos a decir, un pensamiento complejo, una frase compleja en nuestra cabeza de manera rápida para poder ponerlo en la lengua en la que estamos intentando tener una conversación, una comunicación cotidiana. De alguna manera, la lógica de la mente no funciona de esa manera. Entonces, la idea es, una idea que me gustaría que quede muy clara es, díganme, completen la frase conmigo. A caminar se aprende Caminando, caminando. A nadar se aprende nadando, nadando. A hablar se aprende traduciendo. No, hablar. No, No. Entonces, las metodologías contemporáneas, si lo que queremos es, evidentemente, si lo que queremos es formar traductores de textos, esa es una buena metodología. Pero si lo que queremos es tener hablantes que puedan leer, escuchar, etcétera, pero sobre todo hablar y mantener conversaciones, lo lógico es que utilicemos eso, esa vía. A hablar se aprende hablando, a conversar se aprende conversando. Y cuanto más se pueda utilizar la conversación como método, mejor. ¿Sí? No hay transferencia, no hay una rápida transferencia entre leer y hablar. Porque básicamente son dos cosas distintas. Así que si alguien, eh, eh, ¿quién habló cuando? Es que no vi el nombre. ¿Eras Estela Maris cuando hablabas de que aprendiste el latín, sí, perdón, el alemán, con este método? el latín, sí. El latín, ¿pero el alemán también? No, el alemán ya fue un método intermedio entre estructural y enfoque por tareas. Bien, y te permitió aprender a hablar, ¿verdad? A comunicarte en alemán. No, yo siempre digo que aprendí alemán con mis vecinos. Eh, No en clase. yo aprendí inglés realmente con mis amigos. Sí, además que el alemán tiene diferentes variantes, no, Ajá, dialectos. ajá, Entonces, por ejemplo, aquí en Nuremberg está el franconiano y las ajá. personas hablan en franconiano. Entonces, te pueden enseñar en la escuela el Hochdeutsch, pero en la calle todo el mundo habla diferente. Bueno, sí, sí. Pasa un sí, sí, entiendo eso un poco, lo entiendo. He ido varias veces a Alemania, y es curioso, pero lo curioso es que se aprende a hablar hablando. Y Mm. esto es fantástico entenderlo y nos alivia muchísimo, porque aunque los estudiantes, pueden pensar otra cosa, tenemos que tener en cuenta que tenemos que establecer puentes entre lo que los estudiantes quieren y creen que necesitan y lo que nosotros sabemos que necesitan. ¿Sí? Para equilibrar un poco la enseñanza. Bien, el método audiolingual es otro de los métodos y este método se creó en los años 50
y tenía que ver con la preparación hacia el ejército, ¿no? Crear como espías y crear militares que aprendieran lenguas para comunicarse, dentro del mundo militar. Una de las formas, uno de los principios en los que estaba basado en el método audiolingual es en la memorización de frases y en la escucha, mucha escucha y repetición, escucha y repetición. ¿Por qué tanta escucha y repetición? Porque el método psicológico que se utilizaba como base es el conductismo, que es la creación de hábitos, la creación de hábitos de aprendizaje. Este método, aunque se popularizó en los años 70 y 80, sobre todo en las universidades, sigue presente en muchas aplicaciones, vamos a llamarles, que se llaman a sí mismas modernas, como Duolingo, donde no se pide que los estudiantes comuniquen con nadie, sino que es escuchar frases, repetir frases, escuchar frases, repetir frases. Sí, que es básicamente como está pautado el método audiolingual. Que como digo, a pesar de ser un método bastante, vamos a decir, llamarle ya antiguo, sigue vivo y coleando en Internet y además muchos estudiantes creen que funciona. Y funciona para lo que funciona, pero no funciona si se aprende a hablar hablando. Está claro que no sirven para aprender a hablar, sirven para aprender para comprender, etcétera. Bien, el programa estructural ya lo hemos visto, se ha visto con bastante detalle, pero sobre todo es basarlo todo en estructuras. El programa nociofuncional le empezó a dar a la lengua otra forma distinta. Empezó a creer que la lengua eran actos de habla. Por ejemplo, hola, la palabra hola nos sirve para realizar una acción en la realidad, que es, ¿qué acción realizamos con hola? Saludar. Saludar, ¿sí? Y es empezar a comprender que hablar no es solamente comunicar información, hablar es actuar comunicativamente, ¿sí? Y entonces, en el programa nosofuncional, que todavía está vivo y ha dejado una serie de restos importantes eh, en forma de funciones comunicativas y de exponentes. Hola es un exponente, es como una especie de pieza que nos sirve para cumplir la función comunicativa saludar. Perdón es un exponente que nos sirve para cumplir la función comunicativa disculparse, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y esto lo veremos enseguida, cómo estos ladrillos, estos elementos de construcción todavía están presentes, son útiles, pero en las metodologías más modernas, basadas en la acción, lo vamos a utilizar como una parte más, pero no como lo fundamental. En el programa nociofuncional, por fin puso el interés en la comunicación. Solo que en un primer momento estaba basado en un modelo psicológico de aprender por repetición, el conductismo, que hoy ya no se puede decir que sea válido. El conductismo, desde hace varios años, no es una teoría que esté siendo utilizada en educación. No aprendemos como máquinas, por repetición. Le falta todo eso, le falta el sentido, el significado. Las teorías más actuales de aprendizaje nos dicen que aprendemos cuando hacemos cosas que tienen sentido para nosotros como individuo como individuos y cuando intervenimos desde el sentido para otras personas, ¿sí? Es cuando intercambiamos informaciones siendo nosotros mismos con el mundo. Sin embargo, ¿les han hablado ya del plan curricular del Instituto Cervantes? No. ¿No? Pronto, pero muy pronto. Plan curricular del Instituto Cervantes. Es
es un documento muy amplio que contiene listados de elementos que constituyen, vamos a decir, los objetivos que constituyen una referencia de elementos para aprendizaje del español. Y los divide todos los elementos en diversos espectros. Esto yo lo menciono hoy, pero seguro que sale mañana o pasado con cualquier otro profesor del máster. Sí, lo van a oír muchísimas veces. Plan curricular del Instituto Cervantes. ¿Oyeron hablar ya del Marco Común Europeo de Referencia? Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Sí. Sí. Sí, es un documento que creó la Comisión Europea hace 20 años y que recientemente se ha publicado una actualización que se llama, y lo van a ir mucho más, pero estos documentos, ¿por qué lo menciono aquí? Porque describen la lengua también desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional, ¿sí? Pero estos documentos lo pongo aquí porque quiero que vean el porqué de las funciones, ¿sí? Hoy en día ya no se aprende por repetición. Ni siquiera el marco común europeo, ni el plan curricular de Cervantes, que se basa en ese marco común europeo, creen que se aprenda así. En el programa de negocio funcional hay otro elemento que se ha visto claramente en la unidad de los viajes. Las unidades que han analizado han visto que hay hay una preponderancia del diálogo. El diálogo como modelo de input y incluso de output, es decir, están muy presentes en los programas nociofuncionales. Porque se cree que imitando la conversación se va a poder hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No. ¿No? ¿Se entiende bien? Yo creo que se entiende bastante mejor en los documentos que han leído. ¿Han podido leer ya el artículo de Neusans y los apuntes también? Sí. Sí. Allí se explica mucho más claramente de lo que me ha salido a mí ahora, el porqué de la presencia de los diálogos en los materiales nociofuncionales, ¿sí? Dado que hablar es actuar y se actúa en cooperación, en los materiales nociofuncionales se piensa que hay que observar las conversaciones para aprender a conversar. Una pregunta, Sí. Sergio. En los exámenes de idiomas, por ejemplo, esto que estoy viendo de las funciones es un poco como la tablilla de calificación que se utilizan en los exámenes de idiomas. O sea, sabe expresar X cosas, sabe proporcionar X tipo de información. Incluso te dicen cuando tienes que hacer exámenes con otra persona, es hacer un diálogo con esa otra persona. Y te dicen qué es lo que le tienes que preguntar y qué información le tienes que sacar a la otra persona. ¿Esos exámenes están construidos desde el programa nociofuncional? En parte sí, en parte sí. En parte sí. Hay elementos del programa nociofuncional que siguen siendo válidos hoy y que vamos a asumir. ¿Y qué vamos a asumir? Vamos a asumir que hablar es cumplir funciones. Que hablar es... y saludar es una función comunicativa, ¿sí? Y que saludar se puede realizar con varios elementos diferentes. Si estoy en una conversación informal, hola o cómo estás, a veces cómo estás no sirve para preguntar al otro cómo está, sino simplemente es una fórmula de saludo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres bien o te cuento? Nos hace gracia eso de cuando alguien dice, le preguntamos, ¿cómo estás? Dicen, bien o te cuento. Sí. Si alguien nos dice bien o te cuento es, o que cumplo la función saludo o quiere realmente que empecemos a hablar de cómo estoy.
Porque la mayoría de las veces cuando preguntamos cómo están, no estamos simplemente saludando. Y eso está incorporado en los exámenes. Y es cierto. Tenemos, cuando tienes que evaluar, tienes que ver qué funciones comunicativas, qué actos de comunicación es capaz de cumplir un estudiante. Y en muchas ocasiones los exámenes con pregunta-respuesta oral, del entrevistador al entrevistado, sirven para que el evaluador sepa si el estudiante es capaz de cumplir una serie de actividades comunicativas o funciones comunicativas, como por ejemplo presentarse, como por ejemplo pues decir la edad o hablar de gustos. ¿Sí? En ese sentido, ¿te he respondido, Estela Maris? Sí, perfecto. Gracias. Y por último, vamos el enfoque por tareas, que está basado en aprender haciendo, ¿sí? Y en la idea de que, según el marco común europeo de referencia, se considera que los alumnos aprenden la lengua para interactuar con la realidad, porque con las lenguas influimos en la realidad y la realidad nos influye. Y tenemos que llevar a cabo pequeños actos, pequeñas tareas en la realidad usando la lengua. Eso lo sabrán perfectamente si viven, yo creo que casi todas viven en Alemania. ¿Para qué han utilizado el alemán nada más llegar? Pues para cumplir pequeños actos, pequeñas tareas, como por ejemplo buscar alojamiento, buscar trabajo o etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las lenguas en el marco europeo se ven las lenguas como instrumento, pero además se ven las lenguas como la acción, no solamente las lenguas como instrumento de acciones, sino que también se ve que la acción es un medio de aprendizaje, porque se aprende haciendo. Vamos a ver a este chico, esta fotografía. ¿Pueden ver lo que dice aquí? ¿Pueden ver el cartel que ha creado este estudiante? Sí, sí se puede ver. Vamos a imaginarnos, esto es una producción de Tomás. Tomás, después de 3 semanas de aprender español, ha producido esto. Esto es su output. Como dijimos, no podemos nunca saber qué es lo que ha pasado no podemos entrar en la cabeza del estudiante y saber si está aprendiendo o no está aprendiendo. Pero es muy importante pedir a los estudiantes que produzcan por muchas razones. Uno, para que utilicen la lengua. Y dos, para que nosotros también tengamos una evidencia de qué cosas invisibles están pasando en la mente del estudiante. ¿Estará aprendiendo? ¿Todo lo que le estoy proponiendo que hagamos está sirviendo para algo? Nunca lo podremos saber si no proponemos que los estudiantes actúen, que hagan cosas. Y aquí, con esta diapositiva, me gustaría que nos centremos en 2 ideas muy importantes, la de producto y la de proceso. El proceso es todo aquello dinámico que va sucediendo en la mente del estudiante y que se relaciona con el aprender y con el comprender y con el actuar. Y el producto es aquello que es visible, tangible, que podemos tocar, ver y que nos dice, nos da una pista acerca de los procesos que se están produciendo en la cabeza de los estudiantes. Si miramos este texto que ha hecho, esta producción, este texto, este póster que ha hecho Tomás, nos podemos hacer una idea de cuáles están siendo los procesos en su cabeza. ¿Está aprendiendo español? ¿Cómo está? ¿Qué tipo de cosas creemos que ya ha aprendido? ¿Qué cosas está a punto de aprender? ¿Qué cosas ha empezado a aprender pero todavía no controla? Veamos, en cuestiones de lengua, ¿qué cosas ha aprendido ya, Tomás? Ha aprendido a saber de dónde es. A decir la procedencia, exacto. ¿Qué más? Sí. A decir cuáles son sus hobbies. A decir cuáles son sus hobbies.
¿Qué cosas está a punto de aprender, pero todavía vemos que no tienen muy controladas? No sé. Dice en una parte pone crecido pequeño o algo así. Y eso no sé muy bien a qué se refiere. Ha hecho un intento de traducir desde el alemán, me da la sensación. En alemán hay una categoría que tiene que ver que diferencia a los adolescentes de los adultos. Hay una fase intermedia. Sí. Algo parecido a como en inglés es young adults, Sí. ¿sí? Bueno, Pues yo pero creo es que una palabra. es una sola palabra. Sí. Pues yo creo que ha tratado de No reflejar sé. esa palabra en español. Y todavía no sabe que eso en español no se dice. Sí. Pero lo está intentando. Mm. Sí, está haciendo un esfuerzo de comunicación tremendo. ¿Sí? Ujú. Podemos ver que, por ejemplo, pues que todavía tiene sistema de los numerales 21 años. Pues, y eso tendrá que ver también con el sistema de los artículos determinados, indeterminados, porque por ejemplo, un avión, ¿no? Es un no avión. Sí está dudando todavía con algunas cosas. La cuestión es que mediante los productos de los estudiantes, si pedimos a los estudiantes que hagan y podemos ver sus producciones, podemos hacernos una idea de cómo está yendo el proceso dentro de su cabeza. Y también nos hacemos una idea de cómo está siendo también lo que proponemos. ¿Está funcionando lo que proponemos en la clase o no está funcionando? Esto por cierto, es un ejemplo de tarea final que Tomás realizó después de 3 semanas de aprender español. Tomás es un estudiante de Austria, ¿sí? Del norte de Austria. Bueno, fue un estudiante, un alumno de una profesora amiga mía. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos falta poquito. Pocos minutos. Vale, me gustaría, voy a pasar muy rápido por esto y vamos a hablar de lo siguiente, de por qué, de cómo es la metodología por tareas. Parece que sea fácil entender qué es el enfoque por tareas, pero creo que es un poquito más complicado y quiero que me sigan. ¿Están dispuestas Esto parece un poco complejo, pero vamos a intentar hacerlo con un símil. ¿Alguien está de acuerdo en que podemos imaginar que enseñar y aprender una lengua tiene que ver o se parece con enseñar carpintería? Son cosas distintas, pero ¿podemos hacer el esfuerzo de imaginación para ver qué cosas tienen en común? ¿Enseñar lengua con enseñar carpintería? Sí. Yo lo hago siempre con música, porque yo soy música, soy violinista. Y Y para mí como que hay una parte que es técnica, es simplemente cómo se hacen las cosas, pero siempre no te quedas en la técnica, tienes que pasar a las piezas, a las obras musicales. Y ahí es donde empiezas a aprender otro tipo de cosas, que es la expresividad, cómo ligas las frases, cómo logras intenciones con la misma música. Música y carpintería no son iguales porque la música tiene más de expresión, pero tiene una parte técnica y tiene un producto tiene un lenguaje. y tiene un lenguaje. Y tiene un lenguaje. Yo lamentablemente soy sordo para la música. Me encanta la música, pero no estoy dotado en absoluto para la música. Pero gracias. Vamos entonces a establecer el paralelo. Podemos establecer paralelos. Una clase tradicional no sé si de música, pero me imagino que en una clase tradicional de música lo que aprenderíamos sería solfeo, sobre todo, ¿no? O lenguaje Sí. en el inicio. Sería lo primero que se hace. Ujú. No sé si eso corresponde a una enseñanza, vamos a decir,
estándar hoy en día o si corresponde a una enseñanza tradicional de la música. La tradicional empieza con el solfeo. Te dice las reglas de una vez y te vuelves un 8 matemático. Pero hoy en día lo que haces es introducir al niño con canciones sencillas, directamente con la música, que pueda tocar el feliz cumpleaños, que puedas tocar su canción navideña favorita. Y luego si entras a decirle, este es el mi, este es el la, etc. Estás hablando, ¿sabes de qué? De que la metodología de enseñanza de la música se ha actualizado. Y eso, lo que acabas de describir, se parece muchísimo al enfoque por tareas. Vamos a tocar una canción, una pieza breve, vamos a aprender a tocar una canción, una pieza breve que es fácil para tu nivel, lo puedes lograr, en el camino vas a lograr, a tener el placer de conseguirlo, de conseguir tocar una canción, pero vas a tener que escuchar esa canción, aprender, supongo que los puntos de ejecución en el instrumento, a realizarlo, a coordinar movimientos los unos con los otros para producir un resultado que es ese. Y luego en el camino vas a aprender muchas pequeñas cosas, vas a fijar tu atención sobre elementos técnicos y estarás preparada o preparado para que te enseñen técnica una vez que has pasado por ahí. Voy a ir al modelo de la carpintería. En un modelo tradicional de carpintería, o en un modelo tradicional de lengua, vamos a leerlo, ¿qué me enseñan primero? Me enseñan el sistema, me enseñan cuáles son los elementos que se van a utilizar. La sierra, y se define la sierra, los componentes, los tipos de sierra y el uso de la sierra. La sierra sirve para cortar. Si me voy a la lengua, una manera tradicional de enseñar la lengua es, primer día, los nombres. ¿Qué tipos de nombre hay? ¿De qué se compone un nombre? ¿Qué tienen los nombres? Pues son, en español, masculinos y femeninos. En alemán son masculinos, femeninos y neutros, ¿sí? Se define un poco el sistema, se enseña, entre comillas, solfeo. Y luego de enseñar la sierra, el martillo, de enseñar todos los elementos que hay implicados, los destornilladores, las llaves, etcétera, etcétera. Un buen día, cuando ya ha pasado un tiempo, se va al taller y se empieza a utilizar la sierra, a utilizar un martillo, etcétera, etcétera. Eso correspondería a una clase tradicional de enseñar carpintería, o lengua, o música. Pero en una clase por tareas de carpintería, lo que haríamos es proponer al estudiante esta semana vas a crear tu propia silla. Vas a tener, entonces vamos a pensar en términos de objetivo, como cuando acabas de decir que vamos a aprender a tocar una canción, como Cumpleaños Feliz o lo que sea. Un objetivo concreto, pero que tiene que ver con un objetivo concreto, en este caso hacer una silla, dar una finalidad al aprendizaje. Vamos a trabajar 2 semanas para construir una silla, pero para construir esa silla, por el camino necesitaremos aprender un poquito, pero no todo, acerca de lo que es una sierra. No vamos a aprender todos los tipos de sierra posibles, ni todas las partes de la sierra. No, 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 no. Te presentaremos a la sierra. La verás un poquito. Y un martillo, y tornillos, etcétera. Pero no solamente elementos, sino también microacciones. Con esa sierra aprenderemos a cortar madera y aprenderemos a ensamblar piezas, etcétera, etcétera. Y todo esto lo haremos con un objetivo de sentido final, que es crear la silla. Es evidente que cuando terminemos este ciclo de aprendizaje, el estudiante aún no habrá aprendido cuántos tipos de sierra hay, ni será el mejor todavía ensamblando o cortando piezas, ¿sí? Pero ya tiene una primera impresión y sobre todo le ha dado el sentido combinándolo.
Y sobre todo, tiene una sensación, que es lo más importante, una sensación de logro. El estudiante al finalizar la primera semana va a poder exhibir con orgullo su silla. Es decir, todo mi trabajo ha servido para esto, he creado esto. En el caso del profesor, ¿de qué nos va a servir que el estudiante haya creado una silla? ¿Qué pasa si el estudiante ha creado una silla que tiene una pata más corta que las otras? Sabemos, entonces, que nuestros estudiantes no han aprendido a medir todavía. Más o menos, van aprendiendo, pero todavía aún le falta un poco. Sabemos que tenemos que incidir en ese aspecto. Si la silla se rompe, sabemos que, porque se le sale una pata, sabemos que todavía tenemos que seguir trabajando el ensamblaje de las piezas. La idea es que enseñar no es dar conocimiento, sino crear posibilidades para que el estudiante cree el conocimiento, para que el estudiante construya dentro de sí mismo el conocimiento en acción. Que cada estudiante pueda hacer su silla con los colores que prefiere y a su que tenga el orgullo de poder exhibir su propio producto final. Vamos a terminar con lo siguiente. Estos son los elementos que constituyen una unidad didáctica por tareas. ¿Seguimos bien por ahí o ya los he aburrido? Todo bien, todo bien. ¿Seguro? Perfecto. Vamos 2 minutos más, ¿eh? Y con esto vamos a conectar qué cosas nos quedamos del enfoque estructural. ¿Con qué cosas sí nos quedamos del enfoque estructural? Pues con la importancia de trabajar algunas estructuras, algunos tiempos verbales, algunos elementos de lengua o sea, categorías morfológicas de lengua como adjetivos, verbos, etcétera, ¿sí? Y de programarlas. Nos quedamos con eso, pero agregamos la importancia del vocabulario. Entonces, en una unidad didáctica tenemos que determinar de antemano cuáles van a ser las estructuras objetivo, igual que en el enfoque estructural, ¿sí? El vocabulario objetivo que vamos a aprender, igual que todo eso. Pero además, vamos a añadir la dimensión que nos enseñó el enfoque nociofuncional, que es no solamente herramientas, también lo que hacemos con ellas, pequeñas acciones con las herramientas. Si tenemos el vocabulario de la familia, ¿qué acción se nos ocurre que vamos a hacer con ese vocabulario? Hablar de nuestra familia. No de la ¿A qué mía, te sino de la refieres? tuya. Tú hablar de la tuya, ¿sí? Entonces, exacto, hablar es acción, hablar de mi familia. Cada uno de su familia, ¿sí? Y si vamos a hablar, y si tenemos el verbo gustar, pues, ¿qué es mejor? Que cada estudiante pueda hablar de sus propios gustos. ¿Va a haber que utilizar la gramática? Sí. ¿Va a haber que utilizar estructuras y funciones comunicativas? Sí. Pero sobre todo, y aquí está la gran diferencia, esto es lo que el enfoque orientado a la acción, el enfoque por tareas, toma del enfoque estructural y la parte nocional. Esto de nocional no lo he explicado, pero las nociones en el marco común europeo y en el enfoque nociofuncional, las nociones son las palabras que designan al mundo, ¿sí? Pues padre, madre, etcétera. Son nociones concretas. Y nociones abstractas serían, por ejemplo, tamaño, longitud, etcétera. Pero son las herramientas. Pero la diferencia, tomamos el enfoque orientado a la acción, sí toma esos elementos, pero lo que hace es lo
le da un sentido más general. Y propone una acción final, como por ejemplo, aprender una canción, o construir una silla, o crear la presentación del póster sobre mis gustos. O el póster, vamos a crear un mapa de los lugares interesantes en nuestra ciudad. Esa tarea le da sentido a todos los otros contenidos y determina los otros contenidos. En una tarea como vamos a presentar y describir a una persona, damos un contexto y ahí entonces suficiente que va a pedir que realicemos ciertas funciones comunicativas, como hablar del aspecto del carácter, expresar, hablar de relaciones personales o preguntar sobre gustos. Y para poder hacer eso vamos a necesitar unas herramientas que son las nociones, el vocabulario y los elementos de gramática. Pero no se aprende la gramática porque sí, sino para la acción. No se aprende a hacer acciones sueltas porque sí, sino todo en el conjunto ligadas por el objetivo final, que es hacer una acción más grande con sentido. Sergio, tengo una pregunta. Sí. Con los conceptos que tenías en la presentación, ¿qué papel juega en el enfoque por tareas la lengua materna? Por ejemplo, si en clase yo quiero explicar el verbo gustar y resulta que el verbo gustar se usa en alemán exactamente igual que se usa en español, ¿eso se aplica o no se aplica? Porque recuerdo cuando aprendí latín, literalmente era traducir directo. Y la lengua materna no jugaba ningún papel porque siempre te decían, no, por ahí no te metas, no. Vale. Esto es latín. Hay dos cosas. El método, hay una cosa que hemos heredado, pero no la hemos heredado del todo. En los años 20, 30 se inventó el método directo. El método directo era como, ok, vamos a todo lo que pasa en la clase va a implicar la lengua que se aprende. La lengua materna se queda fuera. Y estaba prohibida la lengua materna. Hoy en día eso ya no se cree. O sea, eso es muy poco rentable porque hay cosas que voy a poder definir muy fácil con gestos y con la visualización, ¿sí? Si hago esto, se entiende, porque eso es una acción fácil de ilustrar. Y si digo esto, se entiende porque es un objeto fácil de ilustrar, pero hay muchos elementos que son difíciles de describir. Y entonces, al final, en esas clases, el profesor se la pasa dando vueltas y vueltas y explicando con otras palabras aquello que puede resolver con un equivalente. ¿Sí? Sobre todo para elementos abstractos. Hoy en día ya no se cree que la lengua... Es que hay muchos aspectos. Uno, la lengua materna del estudiante sí se puede utilizar en la clase. Y tratemos de utilizarla poco, pero usémosla, ¿sí? Porque ganamos tiempo. Pero eso sí, no acostumbremos al estudiante a pedirlo todo en su lengua, porque entonces se está haciendo dependiente de su lengua. Cuando sea necesario, utiliza la lengua del estudiante si la conoces, o utiliza una lengua que todos conozcan, ¿sí? Para hacer aclaraciones puntuales, etcétera, pero no tiendas a depender. E intenta conseguir autonomía y a que todo pase en la lengua de aprendizaje. Segundo, la dimensión de la lengua del estudiante tiene otra influencia muy importante y es cómo influye mi lengua, la similitud estructural o la diferencia estructural entre mi lengua y la que aprendo. Pues hay varias teorías. Uno, a pesar de que en el español y en el alemán el verbo gustar tienen esa estructura dativa, ¿sí? Eso no quiere decir que el estudiante de alemán, por el hecho de tener esa estructura en su lengua, primero, yo le diría, fíjate, gustar funciona como este verbo. ¿Cuál es ese verbo en alemán? Yo lo olvidé. Gefallen. Gefallen. Gefallen mir. No hablo alemán, lo voy a fingir. Eso le va a ayudar al estudiante a decir,
esto no es un verbo extraterrestre. Fíjate, encontré que una pauta de funcionamiento. Ahora bien, las investigaciones de la adquisición dicen que el estudiante va a pasar, de todos modos, por la fase de yo gusto. Aunque se lo hayas explicado. Aunque haya entendido la similitud con el alemán. Pero hay como unas fases por las que pasan todos los estudiantes, no importa su lengua. Y en un inicio va a decir yo gusto. Pero no te tienes que preocupar, tú tienes que seguir insistiendo, porque es solamente una fase, es una fase inicial. Eso no quiere decir que el estudiante se vaya a quedar con yo gusto. Va a pasar a fases de recolocación estructural. En ese sentido, hay una cosa que se puede decir ahora, pero para terminar la clase, es que las estructuras de una lengua pueden ser marcadas y no marcadas. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de tipología lingüística, hay estructuras comunes a todas las lenguas. Y una estructura común es un verbo que funcione así. Yo, hacer algo. Sujeto animado con capacidad de hacer y el objeto afectado. Esa estructura básica la tienen todas las lenguas. Es una estructura no marcada. Y el verbo gustar es una estructura marcada, porque es un poco más compleja. Hay lenguas que tienen estructuras como esa, y otras no. Y las estructuras no marcadas, no importa cuál sea tu lengua, siempre va a costar más que una estructura básica. Así que hay que tener paciencia. Y hay fases en la adquisición. No hay que echar la lengua del estudiante fuera de la clase. No hay que confiar en la lengua del estudiante todo el tiempo, porque si no el estudiante no va a aprender a nadar. No puedes llevar siempre un flotador. Si te acostumbras a llevar siempre el flotador, nunca vas a nadar sin flotador. Sí, hay que ir retirando el apoyo poco a poco. ¿Sí? Pero no hay que dejarle que sufra al estudiante. No hay que dedicar 30 minutos a definir elemento de cristal con... No. Si te va a ahorrar mucho tiempo decir el equivalente en alemán, dilo. Vale, que tenemos poco tiempo. Y no tiene que estar el profesor todo el rato hablando. Tiene que hablar del estudiante mucho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ángela. Entonces, ¿te refieres a esto de hablar, o sea, de echar mano de la lengua del estudiante como este flotador? Sería, por ejemplo, aplicarlo en las clases, empezar hablando alemán y conforme va pasando el curso, ¿hablarles en español o a qué te refieres con él? Me refiero a mi experiencia docente con estudiantes de muchas nacionalidades, incluidas alemanes, pero también suecos, polacos, árabes, en una sola clase, ¿sí? Yo empezaba a hablar español fácil, ¿sí? Y hay cosas que son muy fáciles de entender en español, sobre todo aquello que se puede ver. Aquello que puedes mimar, puedes hacer gestualmente, lo vas a entender. Y sobre todo las instrucciones. Con el imperativo es la forma más sencilla en todas las lenguas. En el alemán es la forma verbal más simple, ¿no? Un imperativo. Mach das oder schreib ein Text oder... Es prácticamente la forma pura. En español también. Esa es irregular en español. Sí. Verbo hablar. Habla. Es fácil. Yo lo que propongo es manejar la clase en un español sencillo, tratar de ilustrar lo que estás pidiendo con gestos, si es posible. Okay. Cuando llegues el momento en que los estudiantes tienen ya los ojos blancos y los estás perdiendo, Sí. apóyate con el alemán. Ajá, ok. ¿Sí? El estrés de las primeras clases solo en español pasa pronto. Se habitúan. Okay. Y una fuente muy importante de adquisición se produce no solamente por la lengua que enseñas, sino la lengua que utilizas para las instrucciones, para la gestión de la clase. ¿Sí? Qué fácil es lee, habla, calla. Ok. ¿Sí? Bien. Gracias.
Bueno, voy a explicar un poco lo que va a pasar. Entre hoy y mañana publicaré la siguiente tarea que va a constituir. Para que la sesión que viene sea más operativa, es probable que lo que haga sea grabar yo un pequeño vídeo donde explique los criterios de análisis de actividades. Les voy a dar una parrilla donde hay 8 criterios de análisis de actividades. Pues mira una actividad y pregúntate a ti mismo y pregúntale la actividad. ¿Qué contenido pides? ¿Qué contenido presupones? O otro criterio es pregúntale a la actividad, oye, ¿cuál es la estructura social que estás proponiendo? ¿Trabajo individual? ¿Trabajo en parejas? ¿Trabajo...? ¿Sí? Para no hacerlo demasiado cansado, lo que haré yo es... Hay un documento donde está explicado con ejemplos y si es necesario puedo grabar un pequeño vídeo. Y la sesión que viene lo que me gustaría es que hagamos alguna pequeña práctica sobre utilizar la parrilla de criterios para que analicemos conjuntamente un par de actividades, ¿sí? En la sesión, de manera cooperativa, donde yo hable menos y ustedes hablen más. Bueno, y durante toda la semana, si hay preguntas, pues en el foro hay un foro de preguntas. Intentaré estar pendiente, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Seguimos. hasta luego. Gracias. Feliz semana. Igualmente, chao. Chao. Hasta luego. Ya.